Orígenes de la religión ortodoxa. El viaje hacia los orígenes de la ortodoxia nos lleva a los primeros días del cristianismo, en un mundo dominado por el paganismo y las antiguas tradiciones. Esta nueva fe, nacida en Oriente Medio, no solo sobreviviría sino que prosperaría, transformando profundamente el tejido del Imperio Romano. En los primeros siglos, el cristianismo era una fe diversa, con muchas interpretaciones. Mientras se expandía, esta diversidad se hizo más evidente, particularmente entre las comunidades cristianas del este y del oeste del imperio. El Gran Cisma de 1054 fue el punto de inflexión. Diferencias en la liturgia, la autoridad eclesiástica y cuestiones teológicas, como la cláusula filioque en el credo, llevaron a un cisma irreparable entre la Iglesia de Occidente, centrada en Roma, y la Iglesia de Oriente, centrada en Constantinopla. La Iglesia ortodoxa, con su centro en Constantinopla, emergió como una entidad distinta, marcando su identidad a través de su adhesión a las tradiciones y prácticas del cristianismo oriental. Este cisma no solo fue religioso sino que también reflejó las crecientes diferencias culturales y políticas entre el este y el oeste del antiguo imperio. Dogma y creencias. El núcleo de la ortodoxia es su dogma y prácticas religiosas, arraigadas en una tradición que valora la continuidad y la experiencia vivida de la fe. A diferencia de otras ramas del cristianismo, la ortodoxia se centra en la mística y el misterio, buscando una comprensión más profunda de lo divino. Los 7 concilios ecuménicos son piedras angulares de la fe ortodoxa. Estos concilios, celebrados entre los siglos IV y VIII, definieron aspectos fundamentales de la teología cristiana, como la naturaleza de Cristo y la Trinidad. La ortodoxia enfatiza la teosis o deificación, un proceso de transformación espiritual donde el creyente busca unirse con Dios. Esta enseñanza subraya la naturaleza dinámica y transformadora de la fe ortodoxa. Además, la ortodoxia se distingue por su enfoque en la liturgia y la oración, con servicios que son a menudo largos y meditativos, diseñados para sumergir al creyente en una experiencia espiritual profunda. Arte y cultura en la ortodoxia. El arte y la cultura son aspectos fundamentales de la religión ortodoxa, ofreciendo una ventana al alma de esta antigua fe. A través de sus diversas formas de expresión artística, la ortodoxia comunica su teología y valores espirituales. Los íconos ortodoxos son mucho más que arte religioso, son una parte vital de la devoción y el culto. Estas imágenes sagradas no son simples representaciones, son consideradas como una conexión tangible con lo divino, veneradas por los fieles y cargadas de significado espiritual. La arquitectura de las iglesias ortodoxas también refleja su teología. Con cúpulas que simbolizan el cielo y un diseño interior que representa el viaje espiritual, estas estructuras son una manifestación física de la fe. La música en la ortodoxia, especialmente la música litúrgica, es un elemento esencial de la experiencia de culto. Con sus melodías profundas y a menudo sin acompañamiento instrumental, la música litúrgica ortodoxa crea una atmósfera de contemplación y reverencia. Además, las festividades y tradiciones ortodoxas, como la Pascua y la Navidad, se celebran con rituales únicos que reflejan la riqueza histórica y cultural de la ortodoxia. Figuras relevantes de la ortodoxia. La Iglesia ortodoxa ha sido influenciada por muchas figuras notables a lo largo de su historia. Estos individuos han dejado una huella indeleble en su teología, práctica y expansión. San Basilio el Grande y San Gregorio de Nacianzo, los padres capadocios, son 2 de los teólogos más influyentes en la ortodoxia. Sus obras y enseñanzas ayudaron a moldear la comprensión ortodoxa de la Trinidad y la naturaleza de Cristo. Otros santos, como San Juan Crisóstomo y San Atanasio, también jugaron roles cruciales en la formación de la teología y la práctica litúrgica ortodoxa. Sus escritos y sermones siguen siendo fundamentales para los creyentes de hoy. Además, figuras contemporáneas como el patriarca Bartolomé han tenido un papel importante en el diálogo ecuménico y en abordar temas modernos desde una perspectiva ortodoxa. La ortodoxia hoy. La ortodoxia no es solo una reliquia del pasado, es una fe viva y activa con una presencia significativa en el mundo contemporáneo. Hoy, la Iglesia ortodoxa cuenta con millones de seguidores en todo el mundo,
desde sus bastiones tradicionales en Europa del Este y el Medio Oriente hasta comunidades crecientes en América y otras partes del mundo. La ortodoxia enfrenta desafíos únicos en el siglo XXI, como la secularización y la globalización. Sin embargo, continúa adaptándose mientras mantiene sus tradiciones y valores fundamentales. La influencia de la ortodoxia en la sociedad es vasta, abarcando desde el arte y la cultura hasta la política y el diálogo social. Su enfoque en la comunidad y la espiritualidad ofrece una perspectiva única en un mundo en rápida evolución. Influencia política y social de la ortodoxia. La ortodoxia no solo ha sido un fenómeno religioso, sino también un actor significativo en la arena política y social. Históricamente, la Iglesia ortodoxa ha tenido una estrecha relación con el poder estatal, especialmente en países como Rusia, Grecia y varios estados balcánicos. En Rusia, por ejemplo, la Iglesia ortodoxa desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad nacional y cultural rusa, una relación que continúa hasta el día de hoy. La ortodoxia en diversos países y culturas. La expansión de la ortodoxia más allá de sus centros tradicionales en Europa Oriental y el Medio Oriente ha llevado a su establecimiento en América, África y Asia. En cada uno de estos lugares, la ortodoxia se ha adaptado a las culturas locales, formando expresiones únicas de la fe. Esta diversidad demuestra la capacidad de la ortodoxia para trascender fronteras culturales y geográficas. Historias de santos y eventos históricos. La historia de la ortodoxia está llena de relatos de santos y eventos significativos. Por ejemplo, la vida de San Nicolás de Myra, conocido por su generosidad y milagros, ha inspirado la popular imagen de Santa Claus. Otro evento clave es la conversión del príncipe Vladimir de Kiev en el año 988, que marcó el comienzo de la cristianización de Rusia, un momento decisivo en la historia de la ortodoxia. La ortodoxia en el arte y la literatura. La influencia de la ortodoxia se extiende más allá de lo religioso y lo político, impregnando el arte y la literatura. La literatura rusa, en particular, ha sido profundamente influenciada por temas ortodoxos, como se ve en las obras de Dostoyevski, que exploran la lucha moral y espiritual a través de una perspectiva ortodoxa. Desafíos contemporáneos y la ortodoxia. En el mundo moderno, la Iglesia ortodoxa enfrenta desafíos únicos relacionados con la secularización, el ecumenismo y las tensiones internas. A pesar de estos desafíos, la ortodoxia sigue siendo una voz importante en el diálogo interreligioso y en los debates sobre cuestiones morales y sociales contemporáneas. Nuestro viaje a través de la rica historia y la práctica de la ortodoxia nos ha revelado una tradición religiosa que es tanto antigua como sorprendentemente relevante en el mundo moderno. Desde sus humildes comienzos en los primeros días del cristianismo hasta su papel en la actualidad, la ortodoxia sigue siendo un testimonio vibrante de fe, tradición y comunidad. En un mundo que cambia rápidamente, la ortodoxia ofrece una conexión con lo eterno, recordándonos el valor de la continuidad, la profundidad espiritual y la riqueza de una herencia que sigue guiando y enriqueciendo la vida de millones de creyentes.